La noche del 31 de diciembre, cuando el mundo celebra y el ruido lo invade todo, un hombre común decidió hacer algo en silencio, comió 12 uvas a medianoche pidiendo un solo milagro. No buscaba dinero rápido. No buscaba suerte fácil. Buscaba una señal. Lo que ocurrió durante el año 2025 no puede explicarse como coincidencia. Puertas que se abren, relaciones que sanan, verdades que salen a la luz y una transformación que nadie, ni siquiera él, vio venir. Esta no es una historia de magia. Es una historia de fe puesta a prueba, de decisiones difíciles y de un milagro que no llegó como esperaba, pero llegó cuando más lo necesitaba. Escucha hasta el final, porque tal vez esta historia responde una pregunta que tú también has hecho en silencio. Déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez comiste las 12 uvas pidiendo un milagro? Dale like si crees que aún es posible empezar de nuevo. Suscríbete al canal para más historias que despiertan la fe y sanan el corazón. A veces, la señal que estás esperando llega a través de una historia. Para tener el valor de enfrentar el 2025 sin huir. Cuando llegó la 11ª campanada, algo extraño ocurrió. Un silencio distinto envolvió el ambiente. José Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien lo estuviera escuchando con atención. La 12ª uva bajó justo cuando el reloj marcó la medianoche. José Luis cerró los ojos, y con un hilo de voz, pidió el último deseo: si existe un milagro, que empiece ahora. Sin saberlo, algo ya se había puesto en movimiento. Minutos después de la medianoche, José Luis permanecía sentado, inmóvil. No hubo luces divinas ni voces del cielo. Solo el eco lejano de la celebración ajena. Por un instante, pensó que todo había sido inútil, otra ilusión rota. Entonces, su teléfono vibró. Una sola notificación. Un número desconocido. Dudó en contestar. ¿Quién llamaría a esa hora? Con el corazón acelerado, deslizó el dedo y respondió. ¿El señor José Luis Hernández? Preguntó una voz masculina, firme. Sí, soy yo, respondió, confundido. Del otro lado, un hombre llamado Alejandro Salgado, gerente de una empresa donde José Luis había enviado su currículum meses atrás, le habló con urgencia. Habían revisado su perfil nuevamente. Algo había cambiado. Necesitaban verlo al día siguiente. José Luis colgó sin poder hablar. Sus manos temblaban. No era un contrato, no era una promesa, pero era una puerta que, minutos antes, estaba completamente cerrada. Se levantó lentamente, como si temiera que el momento se rompiera. Miró el plato vacío de uvas y sintió una presión en los ojos. No sabía si reír o llorar. Algo dentro de él despertó después de mucho tiempo dormido: esperanza. Esa noche casi no durmió. No por ansiedad, sino por una sensación extraña de certeza. Como si aquel ritual sencillo hubiera activado algo más grande que él mismo. Y mientras la ciudad descansaba, el 2025 comenzaba a escribir una historia que pronto traspasaría cualquier explicación lógica. La mañana del 1 de enero amaneció fría. José Luis se vistió con la mejor ropa que tenía. No era nueva, pero estaba limpia, planchada, digna. Antes de salir, miró su reflejo en el espejo y apenas se reconoció, no por el aspecto, sino por la mirada. La entrevista fue distinta a cualquier otra. Alejandro no solo habló de trabajo, habló de propósito. Dijo algo que dejó a José Luis helado: hay algo en tu historia que encaja con lo que buscamos ahora. No explicó más. Al salir del edificio, José Luis recibió otro mensaje. Esta vez, de María Fernanda. Simple y directo: soñé contigo esta noche, ¿podemos hablar? Su corazón volvió a latir con fuerza. Nada estaba resuelto aún, pero todo parecía alinearse de una manera inquietante. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Demasiadas respuestas para una sola noche. Esa tarde visitó a doña Carmen. Ella lo miró en silencio, tomó sus manos y dijo algo que lo estremeció: anoche recé por ti justo a la medianoche. José Luis no recordaba haberle dicho nada. El 2025 no había hecho ni 24 horas, y ya estaba lleno de señales.
Pero lo más impactante aún estaba por suceder. Esa noche, mientras José Luis se preparaba para dormir, recibió una llamada inesperada. No era del trabajo. No era de María Fernanda. Era del hospital. Su hijo Emiliano había tenido un accidente leve, pero pedía verlo. José Luis sintió que el mundo se detenía. Corrió sin pensar, con el corazón en la garganta. Cuando entró a la habitación, Emiliano lo miró y sonrió. «Papá, sabía que vendrías», dijo. En ese instante, José Luis entendió algo que nunca había visto claro: el verdadero milagro no era solo cambiar su suerte, era recuperar lo que creía perdido. Esa noche, sentado junto a la cama de su hijo, recordó las 12 uvas. Cada deseo. Cada palabra. Cada lágrima. Y comprendió que el milagro no había terminado. Los días siguientes al accidente de Emiliano se convirtieron en una prueba silenciosa para José Luis. Pasaba horas junto a la cama de su hijo, observándolo dormir, como si temiera que todo desapareciera al cerrar los ojos. Emiliano no estaba grave, pero el susto había abierto una herida antigua, el tiempo perdido entre padre e hijo. Una tarde, mientras conversaban, Emiliano le preguntó algo que lo desarmó. «Papá, ¿por qué dejaste de venir?». José Luis no supo qué responder de inmediato. La verdad pesaba más que cualquier excusa. Bajó la mirada y, por primera vez, decidió no mentir. «Porque me sentía derrotado», confesó. «Y pensé que era mejor alejarme». Emiliano lo miró en silencio y luego dijo algo que quedó grabado para siempre. «Yo nunca dejé de esperarte». Ese mismo día, Alejandro volvió a llamar. La empresa quería avanzar rápido. Le pidieron documentos, referencias y algo más extraño, una reunión con los directivos esa misma semana. José Luis sintió entusiasmo, pero también miedo. Como si cada paso adelante exigiera valentía real. Antes de continuar, déjame preguntarte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, no fue por casualidad. Dale like a este video si crees que todavía es posible volver a empezar. Suscríbete al canal si sientes que necesitas más historias que fortalezcan la fe y la esperanza. Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Cuál sería el deseo que pedirías si estuvieras frente a las 12 uvas a la medianoche? A veces, el primer paso del milagro es simplemente creer y conectar. Hablaron de fracasos, de resiliencia, de momentos en los que la vida te quita todo para ver qué haces después. José Luis respondió con honestidad brutal. Contó su caída, sus errores, su miedo, y su decisión de no rendirse. Sofía lo observó con atención. Al final, dijo algo inesperado. No buscamos empleados perfectos. Buscamos personas que hayan aprendido a levantarse. Al salir, José Luis no sabía si había conseguido el trabajo. Pero sentía algo distinto, dignidad recuperada. Por primera vez en años, no se había escondido. Esa noche, recibió un mensaje de María Fernanda. Se encontraron en una cafetería pequeña. No hubo reproches. Solo silencios, miradas y una verdad compartida, ambos habían cambiado. Tal vez no estamos listos para volver, dijo ella, pero sí para sanar. José Luis asintió. Entendió que algunos milagros no reconstruyen el pasado, preparan el futuro. Cuando parecía que todo avanzaba, llegó el golpe. La empresa llamó para decir que el proceso se había detenido por problemas internos. No había fecha. No había garantía. Solo espera. José Luis sintió como el viejo miedo regresaba. Esa noche, la duda se sentó a su lado. ¿Y si todo fue coincidencia? ¿Y si el milagro no era real? Abrió un cajón y encontró una foto vieja, él, Emiliano y María Fernanda, sonriendo en una Navidad pasada. La miró largo rato. Luego recordó la medianoche, las uvas, la oración sincera. No pedí una vida fácil, susurró. Pedí una oportunidad. Y decidió no retroceder. Al día siguiente, visitó a doña Carmen. Ella lo escuchó y solo dijo: cuando Dios guarda silencio, no es ausencia, es preparación. Esa frase le dio paz.
José Luis empezó a ayudar en un comedor comunitario cercano, no por obligación, sino por gratitud. Algo dentro de él necesitaba dar antes de recibir. Sin saberlo, alguien lo estaba observando. Una mañana, mientras servía comida, una mujer se acercó. Era Sofía. Sonrió sorprendida. No sabía que venías aquí, dijo. Yo tampoco sabía que usted, respondió José Luis, nervioso. Sofía le explicó que la empresa colaboraba con proyectos sociales y que alguien había hablado muy bien de él. No de su currículum, de su actitud. Las decisiones importantes no se toman solo en oficinas, añadió. Se toman viendo cómo actúa una persona cuando nadie la evalúa. 2 días después, llegó la llamada. El puesto era suyo. No solo eso, era una posición clave en un nuevo proyecto para 2025. José Luis colgó y lloró como no lo hacía desde niño. No por el salario. No por el cargo. Sino porque, por primera vez, sentía que la vida le respondía con coherencia. Esa noche llamó a Emiliano. Papá está de vuelta, le dijo. Nunca te fuiste, respondió su hijo, con el trabajo llegó la estabilidad. Con la estabilidad, la calma. José Luis empezó terapia, reconstruyó la relación con su hijo y, poco a poco, con María Fernanda. No forzaron nada. Dejaron que la verdad hiciera su trabajo. Un día, caminando por el mercado, vio uvas verdes. 12. Sonrió. Compró un racimo y lo llevó a casa. No para pedir, sino para agradecer. Entendió que el milagro no fue mágico ni instantáneo. Fue un proceso. Una cadena de decisiones alineadas con una fe sincera. El 2025 avanzaba, y José Luis ya no era el mismo hombre que comió uvas a medianoche lleno de miedo. Ahora sabía algo que pocos comprenden. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Los milagros no empiezan cuando todo cambia. Empiezan cuando tú cambias primero. Pero la historia aún no había terminado. Porque lo que José Luis haría después impactaría la vida de muchas más personas. El nuevo trabajo no solo cambió la rutina de José Luis, cambió su manera de mirar a los demás. El proyecto que le asignaron buscaba apoyar a pequeñas comunidades con capacitación y empleo digno. Cada historia que escuchaba le recordaba la suya, y eso lo hacía involucrarse más de lo esperado. En una de esas visitas conoció a don Ernesto, un hombre de 60 años que había perdido su negocio y su fe casi al mismo tiempo. José Luis lo escuchó con atención, sin prisas. No ofreció promesas vacías, solo respeto. Algo sencillo, pero poderoso. Nadie me había escuchado así, dijo don Ernesto. José Luis entendió entonces que su caída pasada ahora tenía sentido. Su dolor se estaba convirtiendo en puente. Esa noche pensó en las uvas. Cada deseo había sido personal, pero el resultado no lo era. El milagro estaba creciendo, y ya no le pertenecía solo a él. María Fernanda notó el cambio antes que nadie. José Luis hablaba distinto, caminaba distinto. No desde la euforia, sino desde una calma profunda. Empezaron a salir con Emiliano los fines de semana, sin etiquetas, sin presiones. Un domingo, Emiliano preguntó. Papá, ¿por qué ahora ayudas a tanta gente? José Luis sonrió. Porque alguien me ayudó cuando más lo necesitaba, aunque no lo vi en ese momento. María Fernanda lo miró en silencio. En su corazón algo se acomodó. Comprendió que el hombre frente a ella no era el mismo que se había perdido en el miedo. Era alguien nuevo, forjado en la pérdida. Esa tarde, al despedirse, ella dijo algo inesperado. Tal vez, estamos aprendiendo a empezar bien esta vez. José Luis no respondió. Solo agradeció en silencio. Sin buscarlo, la historia de José Luis comenzó a circular. Primero entre compañeros, luego en reuniones, después en redes internas del proyecto. No como un milagro espectacular, sino como un testimonio real de transformación. Alguien mencionó las 12 uvas. Otro preguntó más. José Luis siempre aclaraba lo mismo. No fueron las uvas. Fue la fe, y lo que hice después con ella. Una periodista local, Camila Torres, pidió entrevistarlo.
Dudó. No le gustaba exponerse. Pero aceptó cuando ella dijo: no quiero vender esperanza falsa. Quiero mostrar que sí se puede volver a empezar. La entrevista se publicó en enero de 2025. Miles la leyeron. Cientos comentaron. Personas que también habían comido uvas esa noche, sin creer demasiado. Algo se estaba encendiendo. José Luis empezó a recibir mensajes. Gente contando sus propios rituales, sus propios deseos, sus propias caídas. Algunos decían que nada había cambiado aún. Otros, que pequeñas cosas comenzaban a moverse. A todos les respondía lo mismo. No esperes que el milagro lo haga todo. Camina hacia él. Un mensaje lo marcó especialmente. Era de una mujer llamada Rosa Martínez, madre soltera, desempleada, que había leído la entrevista llorando. Le dijo que esa noche había vuelto a creer. José Luis cerró el teléfono con un nudo en la garganta. Comprendió que la fe, cuando es auténtica, se multiplica. Esa noche volvió a mirar el cielo de la ciudad. El mismo cielo de aquella medianoche. Pero ahora ya no pedía señales, era parte de el proyecto creció tanto que la empresa decidió expandirlo a nivel nacional. José Luis fue nombrado coordinador general. No por suerte. Por coherencia entre lo que decía y lo que hacía. En la ceremonia, Sofía lo miró y dijo en voz baja. José Luis pensó en doña Lupita, en doña Carmen, en Emiliano, en María Fernanda. Pensó en la mesa vacía, en las uvas, en el miedo. En casa, escribió 12 palabras en un papel. No deseos. Compromisos. Uno por cada uva que había comido. Y entonces entendió la verdad completa. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El milagro de 2025 no fue lo que recibió. Fue en quien se convirtió. Pero aún faltaba lo más profundo. Porque la mayor prueba de su fe todavía estaba por llegar. El ascenso de José Luis trajo reconocimiento, pero también miradas incómodas. No todos celebraban su historia. Algunos compañeros murmuraban que su éxito había sido demasiado rápido, que algo no cuadraba. Él intentó no escuchar, hasta que el pasado decidió hablar por sí mismo. Una mañana recibió un correo inesperado. El remitente, Raúl Ortega, su antiguo socio. El mismo hombre con quien había perdido el negocio años atrás. El mensaje era breve y directo: necesitamos hablar. Es importante. José Luis sintió como el estómago se le cerraba. Raúl representaba todo lo que había intentado dejar atrás: errores, decisiones impulsivas, orgullo. Dudó en responder, pero algo dentro de él sabía que huir ya no era una opción. Esa noche habló con doña Carmen. Ella lo escuchó en silencio y luego dijo: la fe verdadera no evita enfrentar el pasado, te da fuerza para hacerlo con verdad. José Luis aceptó la reunión. No por obligación. Por convicción. Se encontraron en un café del centro. Raúl estaba distinto, cansado, envejecido por la vida. No hubo reproches al inicio. Solo silencio. Luego, la verdad cayó como un golpe. Raúl confesó que, en el pasado, había tomado decisiones que hundieron el negocio, y que José Luis nunca lo supo. Documentos falsificados. Malas inversiones ocultas. Todo salió a la luz demasiado tarde. No te busco para limpiar mi nombre, dijo Raúl. Te busco porque ahora todo eso puede salir a la luz y alcanzarte a ti. José Luis entendió el riesgo. Su nuevo puesto, su credibilidad, su historia pública, todo podía derrumbarse. La tentación de callar fue inmediata. Pero recordó las uvas. No los deseos, sino los compromisos. Si la verdad cae, respondió, que caiga completa. Raúl lo miró sorprendido. No esperaba esa respuesta. La investigación interna comenzó días después. Rumores, reuniones, silencios incómodos. María Fernanda lo notó de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó. José Luis respiró hondo y decidió no ocultar nada. Le contó todo. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpir. Pase lo que pase, dijo ella, esta vez no estás solo.
Emiliano también sintió el cambio. José Luis lo abrazó una noche y le dijo algo que jamás olvidaría. La verdad siempre duele menos que la mentira sostenida. Durante esos días, José Luis volvió a sentir miedo. Pero no el miedo paralizante de antes. Era distinto. Era un miedo que caminaba junto a la fe. Cada noche oraba. No para salir ileso, sino para salir íntegro. La decisión final tardó semanas. José Luis continuó trabajando, ayudando, cumpliendo. Algunos lo evitaban. Otros lo observaban en silencio. Nadie sabía qué pasaría. Una tarde, Sofía lo llamó a su oficina. El ambiente era serio. Sobre la mesa, varios documentos. José Luis se preparó para lo peor. Revisamos todo, dijo ella. Absolutamente todo. El silencio fue eterno. José Luis sintió que el corazón le latía en los oídos. Pensó en aquella medianoche, en el hombre que fue, en el hombre que ahora era. La verdad, continuó Sofía, no te perjudica, te respalda. José Luis cerró los ojos. El aire volvió a entrar en sus pulmones. La empresa decidió no solo mantenerlo, sino reconocer públicamente su integridad. Raúl enfrentó las consecuencias de sus actos. No hubo venganza. Solo justicia. José Luis entendió algo fundamental: el milagro no lo había blindado del dolor, lo había preparado para atravesarlo sin romperse. Esa noche cenó con María Fernanda y Emiliano. Rieron. Hablaron del futuro. Sin miedo. Sin máscaras. Antes de dormir, José Luis escribió una frase en su cuaderno. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El milagro no es que todo salga bien, es poder decir la verdad y seguir de pie. Pero el 2025 aún guardaba una última revelación. Una que cerraría el círculo de aquella noche. Con las 12 uvas sobre la mesa, a medida que avanzaba el 2025, José Luis comenzó a notar algo inquietante. Cada decisión importante que tomaba parecía tener eco en aquella medianoche del 31 de diciembre. No como superstición, sino como un recordatorio constante del punto exacto donde todo había cambiado. Una tarde, mientras caminaba solo por el centro histórico, se detuvo frente a un reloj antiguo. Marcaba las 12. Sonrió con nostalgia. No por las uvas, sino por el hombre que había sido cuando las comió, roto, cansado, pero honesto. Entendió que el milagro no había sido un evento aislado. Había sido un proceso sostenido por decisiones pequeñas, muchas de ellas dolorosas. La fe no lo había rescatado del abismo, le había enseñado a escalar. Esa noche, al llegar a casa, Emiliano le pidió ayuda con una tarea escolar. Era sobre tradiciones familiares. José Luis sintió un nudo en la garganta. ¿Puedo escribir sobre las 12 uvas? Preguntó su hijo. Claro, respondió. Pero escribe lo que significan, no solo lo que son. María Fernanda también había cambiado. Ya no era la mujer que vivía esperando que José Luis reaccionara. Ahora caminaba a su lado, no delante ni detrás. Habían aprendido a hablar sin gritar y a escucharse sin miedo. Una noche, sentados en el balcón, ella le confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Cuando te fuiste, pensé que el amor no era suficiente. Hoy sé que lo que faltaba no era amor, era verdad. José Luis la miró con humildad. No prometió perfección. Prometió presencia. Decidieron intentarlo de nuevo, sin ceremonias, sin anuncios. Solo compromiso real. Para ambos, eso también era un milagro silencioso. Camila Torres volvió a buscarlo. Esta vez no para una entrevista, sino para proponer algo distinto, un reportaje especial sobre historias reales de transformación en 2025. Tu historia abrió una puerta, le dijo. La gente no quiere magia. Quiere esperanza posible. José Luis aceptó con una condición: que no se enfocaran solo en él. Quería mostrar a otros. A Rosa Martínez, a don Ernesto, a personas que habían empezado a cambiar después de creer y actuar. El reportaje salió en marzo. Se volvió viral. No por prometer milagros rápidos, sino por mostrar procesos reales.
Miles de personas comentaron la misma frase. Si él pudo empezar de nuevo, tal vez yo también. El tiempo pasó rápido. Sin darse cuenta, diciembre volvió a acercarse. Las calles se llenaron otra vez de luces, música y promesas. La noche del 31 de diciembre de 2025, José Luis puso la mesa. Esta vez no estaba solo. María Fernanda, Emiliano y doña Carmen estaban allí. 12 uvas para cada uno. ¿Vamos a pedir deseos?, preguntó Emiliano, emocionado. José Luis sonrió. Sí, pero también vamos a agradecer. Cuando sonaron las campanadas, no hubo lágrimas de miedo. Hubo sonrisas conscientes. Cada uva sabía distinto. No a esperanza desesperada, sino a gratitud cumplida. José Luis cerró los ojos en la última campanada. No pidió nada. Ya no lo necesitaba. Después de la medianoche, doña Carmen tomó la palabra. Hijo, dijo, tú creías que pediste un milagro, pero en realidad pediste valor. Y eso fue lo que recibiste. José Luis sintió que esas palabras lo atravesaban por completo. No fue la reconciliación. No fue la estabilidad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El milagro fue convertirse en alguien capaz de sostener todo eso sin perderse. En los primeros meses de 2026, José Luis fue invitado a dar charlas comunitarias. Siempre empezaba igual. No comí uvas para que mi vida cambiara. Comí uvas cuando ya no podía mentirme más. La gente escuchaba en silencio. Algunos lloraban. Otros asentían. Porque se reconocían. José Luis nunca vendió la tradición como fórmula. Siempre dijo la verdad. La fe abre la puerta, pero tú decides si entras. Un día, Emiliano le dijo algo que lo dejó sin palabras. Papá, si no hubieras pasado por todo eso, no serías este papá. José Luis lo abrazó con fuerza. Comprendió que incluso el dolor había tenido sentido. No para justificarlo, sino para transformarlo. Ese abrazo fue más poderoso que cualquier logro profesional. José Luis volvió una vez más al pequeño departamento donde todo comenzó. Ya no vivía allí, pero lo visitó por gratitud. Se sentó en la misma mesa. Cerró los ojos. Y se habló a sí mismo, al hombre roto de 2024. Gracias por no rendirte, susurró. La historia de José Luis no terminó con aplausos ni fama. Terminó con coherencia. Con paz. Aprendió, y enseñó, que los milagros no siempre llegan como eventos sobrenaturales, sino como oportunidades que exigen transformación interna. Si estás leyendo esto, tal vez también comiste 12 uvas alguna vez. Tal vez pediste algo, y nada pasó. O tal vez sí pasó, pero no lo reconociste. José Luis lo diría así. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. El milagro no está en las uvas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha está en lo que estás dispuesto a cambiar después de comerlas. Porque a veces, el milagro no cae del cielo. Se construye paso a paso. Con fe, verdad y acción. Antes de continuar, déjame preguntarte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, no fue por casualidad. Dale like a este video si crees que todavía es posible volver a empezar. Suscríbete al canal si sientes que necesitas más historias que fortalezcan la fe y la esperanza. Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Cuál sería el deseo que pedirías si estuvieras frente a las 12 uvas a la medianoche? A veces, el primer paso del milagro es simplemente creer y conectar.